Hola chicos, ¿qué tal? Pues ahora, hoy vamos a hacer una receta que en esta casa no falta nunca, en los cumpleaños y en Navidad también se suele hacer mucho. Es un dulce y es con chocolate. El postre preferido de alguno de esta casa. Una tarta 3 chocolates que todos conoceréis y que alguna vez dijisteis, bueno, pues es fácil, es difícil, ¿cómo se hace? Pues mirad, facilísimo. Ya veréis, vamos a ello. Para nuestra tarta de 3 chocolates necesitamos un paquete de galletas. En este caso son integrales. Podéis echar cualquier tipo de galleta que a vosotros os guste. Para estas tartas vienen muy bien pues las galletas tipo digestive, que son muy ricas, pero bueno, lo dicho, lo que a vosotros os guste, eso vale. Se necesitan 120 gramos de mantequilla. Mirad, aquí hay dos tipos de mantequilla, como se puede ver. Esta es de una marca muy conocida y esta es la marca de supermercado. Os la enseño, bueno, porque es que se me acabó esta y entonces eché de la otra, para que veáis la diferencia de color entre una y otra. Es asombroso. Me imagino que también en el sabor pues influirá. Se necesitan 3 sobres. Yo en este caso, hay gente que le echa gelatina. Yo aquí voy a echar 3 sobres de cuajada. Me gusta más cómo queda la tarta con cuajada, pero si queréis hacerlo con gelatina también vale, o gelatina o cuajada. Necesitamos 200 gramos de chocolate negro, 200 gramos de chocolate con leche y 200 gramos de chocolate blanco. También se necesita 600 mililitros de nata. Para hacer postres yo siempre recomiendo que se eche la nata, la que sirve para montar, que tiene más grasa. También se necesitan 600 mililitros de leche, lo mismo que con la nata. Para hacer postres yo considero que es mucho mejor la leche entera, pero bueno, que queréis echar leche semidesnatada, leche desnatada, me imagino que no saldrá tan cremoso, pero saldrá bien. Y por último necesitamos un molde. No es necesario que el molde sirva para horno, porque esta tarta, como sabéis, o si no lo sabéis ya os lo digo yo, no necesita horno. Entonces, un molde, bueno, pues este es de los que se pueden desmoldar. Un molde que se pueda desmoldar. ¿Que no tenéis molde que se pueda desmoldar? Pues oye, yo creo que en uno de cristal y luego cortáis la tarta desde ahí, pero bueno, un molde no hace falta que sea para horno, el que vosotros veáis. Este molde es cuadrado y mide de lado a lado 25 centímetros. El primer paso de nuestra tarta pues va a ser derretir la mantequilla. Yo la voy a derretir en el microondas con golpes de calor de 20 segundos hasta que esté deshecha del todo. Siguiente paso, pues como siempre, las galletas se meten en la picadora y las picamos hasta que queden polvo. Una vez que tenemos nuestras galletas bien picadas, las echamos en un bol. Y a esas galletas le añadimos la mantequilla que ya hemos derretido. Con cuidadín, que quema. Lo añadimos y ya sabéis, esto hay que mezclarlo muy bien y os va a quedar como una tierra húmeda. Es fácil de mezclar. Le metéis la lengua y lo revolvéis. Como si estuvierais en la playa haciendo castillitos, buscando la arena húmeda, pues igual, mirad. ¿Veis? La revolvéis hasta que os quede eso, como una tierra húmeda. Y este es el aspecto que queda después de mezclar la galleta con la mantequilla derretida. ¿Veis? Como la tierra húmeda de la playa. Entonces esto la vamos a poner de base en nuestra tarta, con lo cual cogemos el molde y lo echamos. Y ahora solo nos queda esparcerla bien y apretarla. ¿Podéis apretarla? Bueno, pues con la misma lengua o si no con un vaso le vais dando forma. Tiene que quedar bien consistente, bien compacta. ¿Veis? Vais haciendo así, vais tapando los agujeros y le vais dando consistencia. Una vez que lo tenemos bien compactado, vamos a meterlo en la nevera para que coja un poco de dureza y vamos a pasar a hacer la tarta en sí. Troceamos el chocolate negro y lo echamos en un cazo, en una cazuela, en una pota, donde vosotros queráis, y se le echan 200 mililitros de la nata que os había comentado que tenemos, otros 200 mililitros de la leche y lo ponemos a calentar
hasta que el chocolate se deshaga. Como podéis ver, no le he puesto nada de azúcar. Si sois muy dulceros siempre podéis ponerle como unos 50 gramos de azúcar, pero solo a lo que es el chocolate negro, que es el menos dulce. Pero si no sois muy dulceros, con esto así sin azúcar queda muy bien. Entonces, bueno, pues eso, el chocolate troceado, 200 mililitros de leche y 200 mililitros de nata. Lo vamos a poner a calentar hasta que el chocolate se deshaga. Una cosita, si no queréis tener que andar cada vez que hacéis esto lavando el cazo, entonces os aconsejo que empecéis por el chocolate blanco, luego el chocolate con leche y luego el chocolate negro, porque si lo hacéis como lo estoy haciendo yo, claro, el último va a ser el chocolate blanco y siempre os va a quedar la marca en el cazo, entonces tendréis que lavarlo sí o sí. Una vez que la leche está caliente y el chocolate fundido, le añadimos la cuajada. Y lo tenemos que revolver todo muy bien. Si veis que no se pueden quitar los grumos revolviendo, pues entonces no hay problema en que se meta la batidora. Una cosita, si en vez de con cuajada lo hacéis con gelatina, que sea neutra, no se os ocurra comprar una gelatina de sabores. Y luego seguir las instrucciones del fabricante, porque yo la gelatina no sé si se echa, me parece que es, si es en polvo hay que echarlo con leche fría, pero como no tengo ni idea, pues bueno, mejor seguir las instrucciones del fabricante. Ya tenemos bien disuelta la cuajada y mirad la consistencia que tiene, que está gordito como cuando se come un chocolate con churros, pues así. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es echar esta mezcla aquí. Como veis yo tengo puesta ahí una lengua, podéis poner una cuchara, lo que vosotros veáis, pero hay que ponerle algo. ¿Por qué? Porque entonces a la hora de echarlo, para que no caiga directamente encima de la galleta y os la rompa. Entonces tenéis que procurar echarlo para que caiga encima de lo que hayáis puesto y así no se os rompa la galleta y se os quede en trocitos. Y dejamos que enfríe y cuaje. Ahora hacemos el mismo proceso con el chocolate con leche. Troceamos el chocolate, lo echamos en una cazuela, encima le echamos la leche y la nata y dejamos que se deshaga el chocolate del todo. Fuego suave, ¿eh? Para hacer esto, fuego suave, que no se os pegue el chocolate abajo. Una vez que la leche está caliente y el chocolate está fundido, le añadimos la cuajada. Y como en el anterior, lo revolvemos todo hasta que se les hagan bien los grumitos. Además lo vais a notar porque según vais revolviendo y vais deshaciendo los grumos, vais viendo que el caldo va espesando, va quedando cada vez más gordo. Y para revolver, para deshacer los grumos, pues nada, vais dando golpecitos así, mirad, ¿ves? Y se deshacen bien, pero bueno, lo mismo, ¿eh? Que no os apetece andar peleando con ello, metéis la batidora y pista, se hace en un momento y ya está. Una vez que el chocolate está hecho, pues hacemos exactamente lo mismo. Encima de la capa de chocolate que teníamos de antes, le ponemos, en este caso, una lengua y echamos el chocolate encima de ella. Esto es lo que os decía, lo mismo que en la galleta, porque si le echáis encima del chocolate, os va a hacer un agujero y se va a deshacer. Entonces, así encima de ello. Aunque ahora lo podéis ver un poco líquido, os va a quedar la capa, luego de que enfríe, se va a quedar dura. Tercera parte de nuestra tarta, exactamente igual. Echamos los trocitos de chocolate en la cazuela, que como veis la limpio, la lavo cada vez que lo hago. Si lo hacéis al revés, no tendréis que lavarlo. Si hacéis este el primero, os va a quedar claro, entonces luego vais a echar uno un poco más oscuro, que no se va a notar, y luego al final vais a echar el chocolate negro, que no se va a notar nada. Pero yo al hacerlo así, pues hay que lavarla. Entonces eso, chocolate blanco, echamos los líquidos, o sea, la leche y la nata líquida, y lo ponemos a calentar, eso, calentar, no hervir, que vaya despacito y que se deshaga todo. Y este pues exactamente igual. Tenemos el chocolate ya fundido, la leche calentita y vamos a añadirle la cuajada. Ya veis qué postre tan sencillo. Simplemente es mezclar las cosas, calentar y bueno, nada más. Nada más. Entonces voy a revolver para que se deshaga la cuajada y lo vamos a incorporar a nuestra tarta. Y ahora pues exactamente lo mismo. Ya lo tenemos cocido y lo echamos encima de la capa de chocolate con leche, procurando que os caiga encima de la cuchara para que no os haga agujero. Soy repetitiva, pero bueno, es la forma de que salga bien.
Una vez que está la tarta lista, os voy a decir una cosa. Los ingredientes que os di al principio son para un diámetro de molde de 20 centímetros. Si el molde es más grande, entonces esas cantidades os van a quedar excesivamente pequeñas, os va a quedar una tarta con muy poca altura. Entonces yo lo que hice fue multiplicar las tabletas de chocolate, la nata, la cuajada y la leche, todo. No obstante, os voy a poner los ingredientes para un molde de 20 centímetros y para un molde cuadrado como este, que son 25. No obstante, la tarta está muy rica igual. Según el molde que pongáis, pues es de una manera o de otra, pero os lo voy a poner todo. Espero que os haya gustado. Este es el aspecto que tiene nuestra tarta de 3 chocolates. Ahora la vamos a decorar un poco y lista para comer.